Vamos a quitar una cosa de en medio de inmediato. Las guerras napoleónicas fueron increíblemente crueles. De 1803 a 1815, Europa fue desgarrada por batallas tan caóticas y mortales que redibujaron por completo el mapa del continente. Murieron millones, las ciudades fueron arrasadas, los ejércitos marcharon miles de kilómetros a través del barro, la nieve y la sangre. Pero mientras los libros de historia suelen hablar de los grandes generales e imperios, la mayoría de las veces pasan por alto al niño que estaba en medio de todo, con un uniforme que le quedaba 2 tallas grande y sosteniendo un par de baquetas. Este niño era el tamborilero, y su vida era miserable. El título puede sonar inofensivo, incluso heroico. A menudo se representa a los tamborileros como símbolos de valentía, caminando junto a las tropas en marcha y marcando el compás con un ritmo intrépido. Pero si se quita la gloria, lo que queda es un niño aterrorizado arrojado a uno de los conflictos más sangrientos de la historia de la humanidad, con nada más que un tambor para protegerse. Hablemos de por qué ser un tamborilero napoleónico era uno de los peores trabajos que un niño podía tener. Primero, considerad la edad. No estamos hablando de hombres adultos, ni siquiera de adolescentes. Muchos tamborileros tenían apenas 9 o 10 años. De hecho, algunos eran incluso más jóvenes, sobre todo si sus padres eran soldados. A veces eran huérfanos acogidos por el regimiento. En otros casos, padres desesperados entregaban a sus hijos a cambio de comida, dinero o protección. No había un entrenamiento real, ni manual, ni preparación para los horrores de la guerra. A estos niños simplemente se les ponía un tambor en las manos y se les decía, mantén el compás. Esto suena bastante inocente, hasta que te das cuenta de que ese compás era el alma del campo de batalla. Veréis, la comunicación en la guerra napoleónica era una pesadilla. No había radios, ni walkie-talkies, ni siquiera banderas de señales que pudieran verse con fiabilidad a través del denso humo de los cañones y el fuego de los mosquetes. La única forma de coordinar a miles de soldados era el sonido. Y aquí es donde entraba en juego el tamborilero. Los toques del tamborilero decían a los soldados cuándo marchar, cuándo detenerse, cuándo atacar, cuándo formar un cuadro contra la caballería e incluso cuándo retirarse. El ritmo tenía que ser claro, constante y correcto. Un golpe equivocado podía significar que un batallón entero caminara directamente hacia el fuego enemigo o no reaccionara cuando una carga de caballería galopaba hacia ellos. Así que imaginaos que tenéis 11 años, estáis en medio de un campo de batalla ensordecedor lleno de gritos y explosiones. El humo asfixia el aire. Al hombre que está a vuestro lado le acaban de volar la cabeza. Pero no podéis parar, no podéis huir, no podéis llorar. Tenéis que tocar el tambor. Y si cometéis un error, muere gente. Ese es el trabajo. Hablemos ahora de dónde se situaban los tamborileros. Seguramente pensaréis que se mantenía a los tamborileros lejos del peligro, tal vez más atrás, tal vez con los caballos. No, los tamborileros marchaban delante o al lado de las tropas. Eso significaba que estaban tan expuestos al fuego de mosquete, a las balas de cañón y a la caballería con espadas como cualquier otro. De hecho, algunos soldados enemigos apuntaban deliberadamente a los tamborileros, porque si matabas al tamborilero, interrumpías la comunicación. El ejército entonces no sabía cuándo atacar, retirarse o reagruparse. Así, los tamborileros se convirtieron en objetivos de alto valor, niños pequeños que eran los primeros de la fila en morir, y no se les permitía llevar armas. Habéis oído bien, iban desarmados. La mayoría solo llevaba un tambor y quizás un cuchillo pequeño, pero los cuchillos no sirven de mucho contra las balas o los sables. Si te pillaban en campo abierto o la línea se rompía, estabas indefenso. El enemigo tampoco mostraba siempre piedad. Los tamborileros eran considerados parte del ejército y a menudo se les mataba igual que a los soldados. Así que imaginaos esto. Tenéis 10 años, sostenéis un tambor y veis a hombres adultos gritar de dolor. Los caballos pisotean a los heridos y los soldados enemigos cargan contra vosotros. No podéis esconderos, no podéis luchar, ni siquiera podéis huir sin ser tachados de desertores. Lo que es peor, algunos de estos niños eran castigados como adultos. Si se pillaba a un tamborilero llorando, desobedeciendo o huyendo, podía ser golpeado, azotado o incluso ejecutado, igual que un soldado adulto. Al ejército no le importaba vuestra edad. Llevabais el uniforme, tocabais el tambor, erais soldados. Hay relatos de niños jóvenes que fueron sometidos a consejos de guerra y azotados ante sus unidades para dar ejemplo. La disciplina no hacía excepciones. Y no penséis que la situación mejoraba después de la batalla. Cuando los combates cesaban, los tamborileros no regresaban a camas cómodas ni a comidas calientes. Dormían en el suelo, bajo la lluvia, el barro y la nieve. Comían lo que comían los soldados, a menudo pan seco, carne podrida o nada en absoluto. Las enfermedades eran frecuentes.
La higiene no existía. Muchos niños morían por enfermedades antes que por las balas. Incluso hay registros de tamborileros que marcharon cientos de kilómetros con los pies envueltos en trapos porque sus botas se habían desintegrado hacía tiempo. La congelación, la disentería, los piojos y el agotamiento eran compañeros constantes. Y sin embargo, a la mañana siguiente tenían que estar listos con el tambor en la mano para volver a marchar. No olvidemos la carga psicológica. Los soldados modernos, con años de entrenamiento, equipo y terapia, siguen sufriendo de TEPT. Ahora pensad en un niño. Su mente está todavía en desarrollo y, sin embargo, está expuesto cada día a la muerte, al caos y al horror. Muchos tamborileros perdieron por completo su inocencia. Vieron morir a sus amigos, vieron cómo les volaban sus propios miembros, vieron cosas que quebrarían a cualquier adulto. Algunos se volvieron insensibles, otros se desmoronaron por completo. Pero la guerra no se detenía por ellos, se esperaba que continuaran, que siguieran tocando el tambor. Y si un tamborilero lograba sobrevivir a la guerra por pura suerte, ¿qué le esperaba en casa? La mayoría de las veces, nada, sin pensión, sin medallas, sin recibimiento de héroes. La mayoría regresaba pobre, traumatizada y olvidada. No había escuela a la que volver, no había apoyo, solo el recuerdo de la muerte y el sonido de los tambores en sus cabezas. Unos pocos afortunados fueron adoptados por oficiales o recordados en historias. Algunos se convirtieron en tamborileros para funciones ceremoniales, pero la mayoría desapareció, engullida por la historia, enterrada en tumbas anónimas, con sus nombres olvidados. Y como si todo eso no fuera ya lo suficientemente trágico, hablemos de la propaganda. A los gobiernos les encantaba utilizar a los tamborileros como símbolos de valor y patriotismo. Aparecían en carteles, cuadros y poemas, niños sonrientes con uniformes limpios que lideraban valientemente el ataque. Pero esa imagen era una mentira. La realidad era mucho más oscura. Un niño soldado prescindible, utilizado para despertar emociones y distraer del horror de la guerra. De hecho, algunos cuadros de la época napoleónica muestran a tamborileros muriendo heroicamente en combate, como si eso fuera algo de lo que estar orgulloso. Imaginad la lógica retorcida que hay detrás. Envías a un niño al infierno, lo ves morir, y luego pintas un cuadro bonito para llamarlo noble. Es desgarrador. Una de las historias más famosas es la de Joseph Bara, un tamborilero republicano francés de 14 años durante la Revolución, justo antes del ascenso de Napoleón. Según se informa, fue emboscado y asesinado por realistas y se convirtió en un mártir nacional. El propio Napoleón utilizó su imagen con fines propagandísticos, pero incluso esa historia es controvertida. Algunos historiadores dicen que la historia fue exagerada o incluso inventada. No importaba. Lo que contaba era tener un símbolo, un niño muerto que pudiera inspirar a más niños a unirse a la lucha. Porque esa es la verdad final y terrible. Los tamborileros nunca fueron solo tamborileros. Eran herramientas de guerra, herramientas de control y herramientas de emoción. Eran una forma de dar a la guerra un rostro humano, un rostro infantil. Y una vez que habían cumplido su propósito, una vez que su tambor se silenciaba, eran desechados como todos los demás. Por eso era tan terrible ser un tamborilero napoleónico, no solo por el peligro, no solo por el miedo, el dolor o la soledad, sino porque a nadie le importaba. Fueron utilizados, aplastados por los engranajes del imperio y olvidados. Y hoy apenas reciben una nota a pie de página en los libros de historia, sin películas de Hollywood, sin monumentos, solo recuerdos que se desvanecen, y unos pocos jirones de uniformes enterrados en el suelo de Europa. Pero ellos estaban allí, manteniendo el compás, incluso mientras el mundo a su alrededor se derrumbaba. Si esta historia ha cambiado la forma en que veis a los niños olvidados de la historia, suscribíos al canal y dejad un me gusta. Actualmente estamos sacando a la luz la historia que se ha intentado enterrar. Ayudadnos a sembrar las semillas para el futuro. Nuestro próximo tesoro histórico se abrirá muy pronto.